vamos a empezar con esta parte de las preguntas. Vamos a iniciar con una que va para Raúl, el especialista en precios de transferencia. Sin embargo, cada uno de los ponentes puede intervenir en cualquier momento. La primera pregunta es, ¿qué problemática consideras que tienen las empresas cuando intentan documentar los pagos que realizan al extranjero? Principalmente los conceptos detallados en el título quinto de la ley del ISR. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Comisión Fiscal, a Coparmex, a Sartax por la invitación. Y bueno, como se imaginarán, la principal problemática que enfrentan las empresas es el obtener la información, ¿no? Ya sea la parte documental, por ejemplo, en un servicio, de lo que se comentaba en la lámina, ¿no? De que este tema de materialidad, que efectivamente un servicio está efectivamente prestado, la parte del beneficiario efectivo en caso de pagos de regalías, los certificados de residencia, sobre todo si se aplica un tratado de doble tributación. Y bueno, toda esa documentación que se necesita para como lo mencionaba Luis, de ese archivo de defensa que tienes en cada una de las empresas. Por lo tanto, bueno, aquí un punto clave es la comunicación, ¿no? Y no solo entre partes relacionadas, sino también con terceros, ¿no? Porque aquí pagos al extranjero es de manera general. Y pues bueno, y todo esto se tiene que tener ese archivo de defensa y sobre todo ese control interno que serán sumamente importantes para en caso de una revisión tener toda la documentación lista y que se esté cumpliendo con la ley, ¿no? Un ejemplo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Los famosos pagos al extranjero que se pueden hacer por el uso de un software, ¿no? Primero es, pues bueno, este software que pagas es un software as a services, es como dice la resolución miscelánea, un commercial of the shelves también. Entonces, también tiene un tratamiento diferente en cada jurisdicción. No es lo mismo el tratado México-Brasil, México-Estados Unidos, México-España, etcétera. Entonces, cada uno tiene su elemento, entonces se tiene que analizar de manera, déjame decirlo, unilateral por tratado de doble tributación, cómo se va a tratar este tipo de pagos, ¿no? En algunos países lleva retención, en otros países se reservan, como es el caso de México. Entonces aquí es importante tener toda la documentación de, a ver, si es estandarizado o si no es estandarizado, si hay algún elemento que se adapta, etcétera. Entonces ya no caería como un software as a service, ya pudiera caer en un tema de licenciamiento de regalía, por lo tanto la retención es diferente, ¿no? Pudiera una no haber retención, en otra sí haber retención. Inclusive me voy un poquito más allá. Si en Estados Unidos dicen, oye, ¿sabes qué? Esa retención no aplica para acreditamiento en Estados Unidos, ellos pudieran no considerarlo de acreditamiento acá, pagas acá y se da un tema de doble tributación. Entonces hay que tener muy bien documentado cualquier decisión que se tome y sobre todo ir muy de la mano tanto los tratados doble de tributación y con las leyes domésticas. Bueno, además del título quinto, algo que, pues de cierta forma es, y más relacionado con precios de transferencia, que pudiera ser algo complicado de obtener, es, pues en el segundo párrafo del 153 te menciona que las operaciones en un ingreso que tenga fuerte de riqueza en México por un extranjero debe de cumplir con el principio de plena competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, surgen varias dudas. Oye, en un tema de enajenación de acciones donde indirectamente esté relacionado México y a lo mejor la filial mexicana ni siquiera se dio cuenta de este movimiento, pudiera detonar un pago de impuestos aquí en México y eso también hay que demostrar que fue hecho a valores de mercado. Entonces aquí surgen varias preguntas, ¿no? Oye, ¿se tendría que tener un estudio de precios de transferencia para efectos mexicanos? Por ejemplo, rangos intercuartiles de un solo año, la parte de los ajustes, la parte de, por ejemplo, si en un país no sigue reglas OCDE,
que nosotros seguimos reglas OCDE, pero en ese país no, entonces, ¿cómo lo pudiera soportar? Entonces, no está del todo claro, entonces, en caso de que se lleguen esas operaciones de cierta forma se van a generar riqueza en México, hay que analizar, uno, si genera riqueza, ¿no? Fuente de riqueza aquí en México, y dos, si cumple con el principio de plena competencia. Y cómo vas a cumplir con esto que nos menciona el 153 segundo párrafo. Pero eso es para iniciar la conversación. No sé si me escucharon allá en la sala o en Teams, si alguien quisiera opinar y adelante. Muchas gracias, Raúl, por tu participación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguno teniendo dudas o comentarios? Un gusto con la siguiente pregunta va para Gaby. En términos generales, ¿qué consideras que los contribuyentes deben cuidar y o documentar para cuando vamos a título? Muchas gracias por la invitación, muy contenta por participar. Y parte de, yo me quiero dar mi enfoque a lo mejor de productor, de lo que observamos cuando tenemos los momentos de fiscalización que se pueda dar, si bien es cierto, no son actos tan recurrentes, a lo mejor se dan mucho a lo mejor en grandes contribuyentes. O se puede dar en todos, pero la mayoría de lo que es observado son de grandes contribuyentes. En estos términos generales, lo puntualizó muy bien Luis, pues son cierto, tienes que identificar varias cosas, ¿no? Como identificar qué tipo de operación se va a dar. Porque a partir de ahí, pues qué tratamiento se tiene que dar a este tipo de operaciones. Todo tiene que tener como acreditado también este tipo de operación a través de un contrato. El contrato creo que es lo que especifica el servicio, la acción o la operación que se va a hacer. También es importante pues ver el tipo de concepto de pago. Si va a ser por salarios, va a ser por honorarios, va a ser adquisiciones, venta de la generación de inmuebles, de acciones, o varias cuestiones que este título quinto abarca, por efecto de que de verificar que en este caso hay un tratamiento. Ahorita, Luis, quienes están, son 64, ¿verdad? 61. 61, ya les creo. Obviamente, ya van para allá. Yo tengo otros datos. Entonces, en esta parte, ver si efectivamente con quien se va a realizar esta operación, pues hay un tratamiento, ¿no? Y verificar, porque a lo mejor aquí esta tasa es diferente a la tasa que ellos tienen y evitar esta parte de la doble tributación y hacerlo correctamente. Es importante obtener, y es parte de cuando hay una auditoría como tal, y al contribuyente, cuando llega la autoridad y le cuestiona el fondo, le dicen, oye, pues creo que no estás cumpliendo con tus disposiciones fiscales, no lo estás haciendo correctamente, pues es un repositorio de documentación, ¿no? Fíjense que Prodecon emitió un manual de cumplimiento tributario, que en este manual pues señalaba con un plan de acción, un plan de cumplimiento, para efecto de que y una prevención completamente en actos de las autoridades fiscales, porque hay diferentes facultades de las autoridades fiscales, hay facultad de gestión, hay facultad de comprobación, a lo mejor las que sienten los contribuyentes un poquito de dolor de cabeza, pues son las facultades de comprobación, ¿no? Porque literal entran al fondo de revisar tu operación. Entonces, hay que hacer una documentación, este repositorio de documentación, todo lo que casi desde el primer contacto, ¿no? Hay cosas que dicen, oye, no son necesarias, son cuestiones administrativas, no son cuestiones que vayan a mi contabilidad. Casi ya todo lo que está en tu contabilidad también es muchas cuestiones administrativas que el contribuyente a lo mejor no visualiza que es necesario. En esta parte, a lo mejor una operación de salarios, oye, va a venir un extranjero, se va a pagar salarios, ok, desde el primer contacto, cómo se hizo este tipo de contratación, hubo contratos, hubo modificaciones, y este contrato, pues a lo mejor fueron ante el notario público también para señalar la fecha cierta que muchos precisan. Nos han comentado en foros que han empezado ciertas empresas a estos contratos a hacerlo con firma electrónica avanzada para decirlo de la fecha cierta y luego que me digan, no es cierto, apenas lo acabas de hacer. Veo que desde que llegó, ¿qué hizo? ¿No? O sea, entregó,
qué servicio te prestó. ¿Había un seguimiento? ¿Qué tipo de seguimiento? ¿Había entregables? ¿No había entregables? Esta parte también como administrativa que es importante, que a lo mejor no lo observamos porque dicen, oye, no tiene nada que ver en contabilidad con lo administrativo, siempre van de la mano. Entonces, todo este repositorio es para que si en algún momento la autoridad fiscal te audita, tú tengas todo, casi la carpeta, ¿no? Y no que en el momento que llegue, pues tú empieces a documentar todo, ¿no? Yo no lo tenía, luego todos esos lapsos de no estar entregando la información en el plazo correspondiente, pues derivan también de ciertas multas, ¿no? Entonces son multas que nosotros les detectamos como multas de forma procedimentales. No entregaste, viene una multa. Sigue sin entregar, ahora viene una multa con agravante. Entonces, en esta parte es importante pues tener los comprobantes también del extracto, también dependiendo de la actividad. La erogación obviamente está registrada en tu contabilidad. Algo importantísimo y esencial, y es algo que la autoridad cuestiona en todas las auditorías, es que es un gasto estrictamente indispensable. Si detecta que no es un gasto estrictamente indispensable, ¿sabes qué? Este gasto no. O sea, esto no es deducible. Entonces, porque no era necesario. O sea, eres una empresa que te dedicas a la fabricación de tornillos, ¿no? Y de repente, supuestamente traes a alguien y fabrica muñequitos, ¿no? Entonces, no tiene que ver el servicio por el cual viene y el cual, ¿a qué te dedicas? O sea, no hay una correlación en esa actividad que tú haces. Entonces, es algo que siempre cuestiona y dice, oye, más a las personas morales, le revisan. ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu operación? ¿No? También tú cómo te diste de alta. ¿Cuál fue la actividad que precisaste? Entonces, todos estos gastos que tú hagas o los gastos que hagas a pagos al extranjero, sí tienen que ver con tu operación, no tienen que ver con tu operación, entonces para partir de ahí es un poco rojo para la autoridad fiscal. Y esta parte también de que se tienen que emitir CFDIs de retenciones y pagos, la parte también de lo que está hablando Raúl, también de lo de el valor de mercado, las informativas que se hacen por procesos de transferencia y todo ese tipo de restricciones es lo que debes de tener como tu carpeta inicial, ¿no? Hay veces, les digo, y es algo muy recurrente cuando les hacen una auditoría, es de, no lo tengo, o sea, sí lo tengo, pero está todo real, ¿no? No hice mi trabajo, mi tarea previa. Si algún día me auditan, porque obviamente no sabemos cuándo nos pueden auditar, todos se pueden, a todo el mundo pueden auditar, pero en el momento que te auditen es cuando tú tienes que hacer este tipo de prevención, este plan de acción. Muchas gracias, Abel, Gabriela, por la participación. Raúl, allá en Teams, todavía seguimos otra vez con el tema de Teams, pero ya nos escucha bien en la parte de audio. Continuamos con las preguntas, por favor. La siguiente pregunta va para Abel. ¿Cuáles herramientas consideras que actualmente son más valiosas para la autoridad al momento de fiscalizar pagos al extranjero? ¿Me escuchan ahí? Sí. Yo diría, en mi experiencia estamos viendo dos que claramente han utilizado. Es la declaración informativa de pagos al extranjero. Ahí está. Ok. Perfecto. Me asustan. La declaración informativa de pagos al extranjero, particularmente el anexo 4, y el tema de la emisión de los CFDIs, ¿no? Que los contribuyentes tienen la obligación de emitir, indicando el monto que se está pagando y la retención que se está haciendo, ¿no? Entonces hemos visto que la autoridad, ya por sistema, la verdad se ha dicho que la autoridad se ha sofisticado de manera muy importante, hacen cruces con esas dos y vienen ya preguntas muy evidentes sobre esas, ¿no? Como bien mencionabas, el tema de la razonabilidad de negocios, el tema de estricta especificidad, pero hemos visto que la autoridad se mete en mucho más detalle. Por ejemplo, precedentes recientes, creo que es bajo el tratado con Alemania, que hacen un análisis muy específico de, a ver, ¿qué tipo de contrato es este? ¿Es un contrato para conocimientos pasados o es un contrato para conocimientos que se están generando en el momento? Está habiendo un involucramiento de quien está prestando el servicio, está habiendo un tema de clasificación de si eran conocimientos patentables o no confidenciales. Entonces, una vez que registran eso, traen ciertos elementos o ciertos contratos que
supongo que en su sistema de riesgos ven con una mayor bandera roja y vemos que están enfocándose mucho en ese tema, ¿no? Pero claramente en las declaraciones informativas que se presentan el 15 de febrero, así como los CFDIs, están siendo ahora sí que pan nuestro de cada día para las autoridades para revisar, y es un punto de inicio, ¿no? No se quedan con el cumplimiento. Yo lo veo eso es como lo mínimo que hay que tener. Tienes esto y cuando pasas de ciertos montos o a ciertos países, ya viene la carta de invitación o la parte de la auditoría, porque cayeron en ciertas matrices que generan un mayor nivel de riesgo y de menos cumplimiento por parte de las autoridades, ¿no? Ahora, ¿qué también estamos viendo? Hemos visto, le platicaba a Gabriela que cambio que hubo en la legislación tema de Prodocon, que antes podíamos tener 2 oportunidades para sentarnos a un acuerdo conclusivo, ahora se redujo a una sola, y que nos había afectado particularmente en el rubro de pagos al extranjero, donde a veces es complicado obtener la información de otra jurisdicción, o particularmente, aunque sea parte relacionada, y nos daba un espacio extra, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque ya estamos viendo mucho más uso del acuerdo de intercambio de información con otros países, donde efectivamente el SAT ha pedido a sus pares en otras jurisdicciones que le dé información, y la cantidad de información que están recibiendo es muy importante. Contratos, contabilidad de las otras compañías, estatutos sociales, contratos y demás que están utilizando para hacer un match respecto de la documentación que ya se tenía aquí, particularmente la declaración informativa y los FDIs. Entonces yo te diría, en esta pregunta es el tema de la declaración informativa, los FDIs, y cada vez con más regularidad la petición hecha a fiscos de otras jurisdicciones respecto de información muy específica de operaciones que se han identificado de los 2 primeros elementos, ¿no? Entonces, lo que hoy veo que está viendo el SAT de manera muy importante. Los precedentes hemos visto, y es público, es que cada vez han recurrido más a temas de litigio de manera exitosa, han recurrido muchísimo a temas de acuerdo conclusivo, y eso les ha dado mucha herramienta, muchos elementos para identificar qué es lo que tienen que auditar, ¿no? Y un tema que, si bien no va estrictamente a personas morales con pagos extranjeros, sí es relacionado, que fue las grandes auditorías que hicieron a la gran mayoría de las personas físicas y personas morales que se aplicaron al decreto de repatriación de 2017, que fueron auditadas en su gran mayoría. Más que el tema de la repatriación es los documentos que se utilizaron para poder identificar cómo se habían hecho llegar esos recursos al extranjero. Y muchos venían de pagos hechos de compañías mexicanas, ventas de activos por parte de residentes mexicanos, que dijeron, a ver, demuéstrame dónde está, que se hizo una retención, que se pagó adicionalmente. Entonces, de rebote, eso nos vino a dar muchas herramientas y elementos para ver dónde estaba la autoridad fincando su atención para ver si se había cumplido en su momento con la legislación fiscal, porque recuerden que el decreto decía, si me compruebas que ya pagaste en su momento el impuesto, ya no tienes que hacer. Entonces, analizaron ese tema, y ahí nos dio mucha luz de dónde estaban enfocando la razonabilidad, si era indispensable, si se tenían los documentos, tema de fecha cierta, los contratos que les gustaba ver, los anexos de los contratos para buscar la razonabilidad y la estricta indispensabilidad del gasto que se había hecho, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que desde esta humilde trinchera nos ha tocado ver que cada vez más está haciendo uso la autoridad de manera eficiente. Muchas gracias, Abel. Yo creo que es una pregunta muy importante y a todos nos ha tocado vivirla. Y también ver el cambio en la autoridad, en cómo ha ido evolucionando en el uso de la información. Creo que el CFDI cada vez va llenando campos que al final le permite a la autoridad tener en línea cierta información que antes no se tenía. Tú recordarás que antes las auditorías era por el nivel de papel que llevabas, pareciera que estaba mejor revisada y mejor librada. Hoy en día, con un simple papelito que es el CFDI, puede obtener mayor información para saber si inicia o no facultades de comprobación. Yo creo que el prender focos rojos o amarillos es lo importante para las empresas, evitar prenderlos para fin de esquivar en la mayoría de la posibilidad una posible auditoría, porque no hay auditoría que salga librada en algún crédito fiscal. No. Y hay un tema que mencionaste hace rato. Sí hemos visto que han llamado la atención a la preliminar inconsistencia que puede haber entre los registros de a quién se ha hecho el pago, por qué conceptos, y a quienes se tienen como beneficiarios efectivos, ¿no? Y hay que estar listo para entender es que son disposiciones distintas. El beneficiario efectivo va precisamente al beneficiario efectivo, y a quien estoy reflejando yo en el pago es a el ente fiscal al que le estoy haciendo el pago, ¿no? Que no necesariamente va a venir reflejado
como beneficiario efectivo. Y muchas veces, particularmente cuando el accionista también está proveyendo un financiamiento a la unidad de negocios en México, viene el pago de esa persona, pero no aparece como el beneficiario efectivo, porque las disposiciones de beneficiario efectivo nos llevan a ubicar una persona física que no es el que está recibiendo los pagos por regalías o por, ¿cómo se llama? O por pago de intereses respecto de préstamos, cuando es la matriz que también tiene las acciones de la compañía la que está proveyendo ese tipo de financiamiento o de prestaciones de servicios, ¿no? Entonces también estar preparado en cómo explicar lo que pareció una discrepancia inicial, tener los documentos de un inicio para presentarla, porque sí hemos visto que la autoridad dice, ok, me señalaste tal pago, me estás indicando que es el pago a tu matriz, pero viendo, ahora que ya te pedí de tu contabilidad del beneficiario efectivo, me aparece alguien diferente a esta persona que me está señalando como la matriz a la que le estás haciendo el pago. Puede ser el tema de beneficiario controlador. Muy fácil y es una herramienta bien poderosa. Sí. Aparte de que es altamente efectiva en cuanto a la parte económica para la autoridad, que sí puede haber multas muy importantes como las de operaciones vulnerables, por ejemplo, ley antilavado. Pero bueno, muchas gracias, Abel. Continuamos con las preguntas. La siguiente es para Raúl. Ahorita vamos a abrir aquí el micrófono. Es en un escenario donde el contribuyente tiene toda la documentación y comunicación con las contrapartes en el extranjero, ¿qué crees que la autoridad hace o haría valer en una auditoría de pagos al extranjero para identificar alguna infracción u omisión en el entero y pago de impuestos? Perfecto. Bueno, gracias por la pregunta. Y no quiero sonar disco rayado, ¿no? Pero es lo que muy acertadamente ha mencionado Gaby y Abel. La parte de razón de negocio, creo que es sumamente importante, ¿no? Esa necesidad operativa económica y no tener una ventaja fiscal es uno de los elementos que se puede atacar, aún a pesar de que tengas toda la documentación, que tengas toneladas que documentan que un servicio fue prestado, el pago de regalías, etcétera. Este sencillo concepto, ¿no? Puede ser algo que una autoridad puede hacer valer en una auditoría. También la parte, y creo que es más, esto yo creo que era la primera, ¿no? Estricta indispensabilidad, ¿no? De las erogaciones. Es decir, como lo mencionaba Gaby, ¿no? Que sí sean relacionadas con la actividad del contribuyente, con la parte de su objeto social, que contribuyan a la generación de ingresos. Entonces, es esa demostración que debe de formar parte de esa documentación y que también puede ser muy debatible. Y pues bueno, con eso voy a la de la documentación, lo que se llama la materialidad, ¿no? Lo que mencionaba Abel también es muy importante, la fecha cierta, ¿no? Entonces, en caso de pagos al extranjero y sobre todo en servicios, que es algo muy intangible, es volverlo tangible, ¿no? Y se tiene que tener toda la relevancia posible, porque aquí siempre les digo, pues es dependiendo del cristal con que se mire, ¿no? Puedes tener mucha documentación, pero al final no da una estricta indispensabilidad, no da una razón de negocio, o simplemente documentas, o sea, a veces hago la broma, ¿no? De documentar correos de hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ir a comer? No es suficiente, ¿no? Sí tiene que tener un fondo y sí tiene que tener una razón de ser por el servicio que estás pagando, ¿no? Y bueno, y por la parte de precios de transferencia, pues sí, ¿no? Que la operación cumpla con el principio de plena competencia. Y todos sabemos, ¿no? El principio de plena competencia, pues es muy subjetivo. Entras a temas de metodología, temas de cálculo financiero, segmentados, de comparables. Entonces es algo muy subjetivo que puede ser muy debatible y también es una cuestión que puede llegar a negociación con la autoridad fiscal y que ellos no pudieran estar de acuerdo y debatir todo eso que está en tu estudio de precios de transferencia. Entonces, entre más robusto, entre más completo y sin contradicciones que tenga el estudio de precios de transferencia, vas a estar en una mejor posición. Y bueno, y también los otros, ¿no? Requisitos formales que debe de llevar una transacción que también
los damos por sentado, pero al final siempre es bueno darle una revisada. Por ejemplo, los FDIs, ¿no? ¿Qué consideraste en la clave de ese FDI? Muchas veces por equivocación o por contabilidad está en un servicio, está con una clave de compra. Se puede dar, entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Obligaciones en materia aduanal también, creo que es también importante tener esos análisis holísticos, porque también es debatible con la autoridad. Los registros en contabilidad también que estén bien hechos, algo muy simple. Y por la parte de tratados, y a ver, lo va a comentar más adelante, creo que es sumamente importante documentar, ¿no? De que no se está haciendo lo que se llama el treaty shopping, ¿no? Y sobre todo ahorita que va a cobrar relevancia el MLI, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que documentar, a ver, le estoy haciendo este pago a Estados Unidos, tener el certificado de residencia, las formas, etcétera, todo lo que se tiene que evidenciar que es un residente en Estados Unidos, pero también que ellos son los beneficiarios últimos de ese servicio y no estás triangulando, inclusive también que no te puedas meter en un tema de refipres, ¿no? Entonces, todo eso, hay muchos cabos sueltos que por mucho que puedas tener tu documentación, hay que estar pendientes y cerrar esos cabos sueltos y sobre todo como decía en mi primera intervención, ¿no? La comunicación, ¿no? La comunicación, porque al final es lo que te va a dar para documentar bien o mal una transacción, ¿no? Entonces, pues bueno, y por último, ¿no? Si crees que tienes pues a lo mejor un elemento que no está tan bien soportado, pues igual también hablar con la gente de Contraloría y a lo mejor es ahí provisionar un potencial incertidumbre fiscal también para cuidar los financieros del grupo, ¿no? Entonces, todos esos elementos pueden adicionar y todos esos elementos también que una autoridad te puede debatir por mucho que se tenga la documentación. Listo, les cedo el micrófono por si alguien quisiera comentar o adicionar algo. Raúl, Isabel, no sé si te ha tocado ver, nosotros nos ha tocado ver un poco, que a diferencia de lo que venía pasando en ejercicios pasados, donde una auditoría por una administración de precios de transferencia exclusivamente versaba sobre el método que utilizaba, si era el apropiado, los valores, la base de datos utilizadas y demás, y una auditoría que venía de alguna otra administración, más bien se centraba en la parte formal, en la parte de sustancia, pero no había esa conexión. Y hemos estado viendo ahora, por el movimiento de piezas en el ajedrez del SAT, que hay funcionarios que estaban en una administración que ahora se encargan de la otra. O sea, ellos, y eso, y no sé si lo han visto ustedes, ha redituado que las últimas auditorías que hemos visto puede venir de precios, pero ya también trae una serie de elementos importantes de sustancia. Entonces estamos viendo auditorías de precios que ya traen mucho más foco en la parte de sustancia y auditorías de sustancias que también empiezan a meter elementos de precio, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la autoridad se va sofisticando en ese tema y está viendo no son dos herramientas separadas que tenemos, en vez de esperarnos a que otra administración yo le pase el comentario que encontré que ese elemento se inicie, vamos de una vez a meterlo todo dentro de la misma auditoría, ¿no? Entonces, ese es un tema que hemos estado viendo y yo creo que la autoridad cada vez lo está haciendo valer. Es, ok, tenías el rango, hiciste el método adecuado, pero no me has demostrado por qué estás pagando de marketing si tienes un señor de marketing que le pagas X cantidad en México y le estás pagando a Holanda este tema. No hace ningún sentido este tema, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que vamos a ver cada vez más por parte de las autoridades y que va a ir cada vez de las manos el enfoque en temas de precios de transferencia, pero siempre vigilando la parte de sustancia y viceversa. Sí, totalmente de acuerdo con tu comentario, muy acertado. Y también hemos visto que inclusive, y hay miembros en comisiones, que inclusive se ha metido la gente de precios de transferencia del SAT a revisar transacciones con terceros y sobre todo validando la sustancia económica de la transacción. Entonces, sí, ya esto es un mundo de todos, ¿no?
Ok, parte de lo que está retomando un poquito de lo que dice Abel, que lo ha visualizado, porque a lo mejor efectivamente nada más se dedicaban a precios de transferencia, y posteriormente ven ya como la cuestión interna, ¿no? Allá los clasificaban como impuestos internos y impuestos externos, ¿no? Y ahorita en esta parte la autoridad fiscal pues tiene un área especializada antes de que te hagan una auditoría, de que analizan al contribuyente. Pero también de lo que analizan, también las administraciones desconcentradas, pues mucho lo tienen que ver con sus administraciones centrales al momento de auditar. Entonces, también es esta comunicación entre administraciones, como bien lo refieres, en donde dicen, oye, detectamos esto, ¿no? Yo lo visualizo como un checklist de este contribuyente, qué riesgos tiene, qué proveedores tiene, qué tipo de pagos tiene. Los FDIs que han sido súper importantes, ya tiene unos años en donde a lo mejor no le das la importancia pon esta clave, ¿no? Pero esa clave conlleva a que si no la registras correctamente o no era tu operación, sí conlleva que la autoridad vea un foco rojo de, oye, a esto no te dedicas, esto no tiene nada que ver con tu actividad. Entonces, sí es importante esta comunicación, ha sido muy importante esta comunicación entre administraciones, porque hay las administraciones centrales, que estamos hablando de la estratégica, están las administraciones desconcentradas, y muchos no bajan esa información, se retroalimentan esa información para ver quién te va a auditar, ¿no? Le estaba comentando a Abel hace un momento que ahorita he tenido acuerdos conclusivos que han sido más de administraciones centrales, cuando anteriormente casi siempre tenía acuerdos conclusivos de las administraciones desconcentradas del Estado, ¿no? Entonces ahorita las solicitudes, se ha observado que estas solicitudes son pero de las administraciones centrales y hacen un tipo de revisiones de gabinete, que son muy fáciles porque aparte pueden ser por buzón tributario. Entonces no tienen que venir acá a estarte notificando, sino por buzón tributario te hacen la auditoría, te hacen ciertos requisitos, bueno, señalamientos que requieren diversa información, que a lo mejor también ya la tienen, pero quieren complementarla, ¿no? Porque no conocen en sí la operación de fondo de tu empresa. Entonces, dándole tú esa información, pues obviamente para ellos es una gama de información más la que tienen y que han solicitado, y pueden ir enfocado a revisarte, ¿sabes qué? Precio de transferencia, pero está correlacionado con los impuestos internos, no me cuadra esta información, y pueden llegar a determinarse pues un crédito fiscal. Muchas gracias. Gracias, Gaby. De hecho, todo se centraliza en la parte de comunicación. Hemos visto que la autoridad ya está muy comunicada. A veces no lo vemos a nivel personal, pero a nivel información ya hay demasiada comunicación. Eso lo vemos por parte de la autoridad. La pregunta haríamos, ¿qué tan comunicados están ustedes con esas contrapartes a las que les hacen el pago? Porque muchas veces son partes relacionadas y cuando llegamos y intentamos hacer un archivo de defensa, el primer freno es la parte de la comunicación. Yo creo que para poder resolver una muy buena auditoría de manera satisfactoria, primero tendríamos que librar esa parte de la comunicación, y es sensibilizar a tu contraparte en el extranjero que México es uno de los países muy atípicos y muy complicados en su legislación, que es a veces lo que no logran entender, ¿no? Pero también está la vanguardia, la autoridad de México en materia de la fiscalización. ¿Por qué? Porque va y copia modelos de fiscalización de diferentes países y viene y los implementa. El tema del CFDI es algo que está muy aplaudido a nivel internacional por el nivel de información que ya le está dando la autoridad. Pues muchas gracias. Seguimos con la otra pregunta. Es para Gaby. Considerando todas las reformas en materia de deducción, responsabilidad solidaria y penal y las sanciones económicas en una auditoría de pagos al extranjero, ¿cuál consideras que es la principal debilidad y fortaleza de la autoridad y de los contribuyentes? Bueno, creo que en toda la práctica lo hemos dicho. La fortaleza, la comunicación que tienen las autoridades fiscales con sus otros homólogos, toda esa información que tiene, que, bueno, yo en mi mente digo, es masiva lo que tienen y cómo lo pueden ellos clasificar, ¿no? Porque obviamente de tanta información que tienen, pues dicen, oye, también el hacerte actos de fiscalización, pues tiene que ser redituable para ellos, ¿no? Porque puede durarte 12 meses. Entonces, 12 meses donde ocupas, pues un asesor, donde está enfocado a revisarte y verificar, y de repente que no encuentre una recaudación como tal, dice, oye, te analiza, como les decía, tienen un área donde los analizan, los verifican,
y donde ya detectan sus focos rojos, ¿no? Sus áreas de oportunidad. Entonces, en esta parte, la fortaleza que tiene la autoridad, pues es esta gran base de información. Los FDIs, las informativas han sido también importantes. Si mi memoria no me falla, por ejemplo, a lo mejor estos impuestos como internos, las DIOT les ayudó a la autoridad fiscal de poder fiscalizar a los contribuyentes que presentaban en ceros, decir, oye, no es cierto, tú tienes una operación. Entonces, estas informativas, pues la verdad han sido muy recurrentes porque con eso, pues obtienen información de todos, ¿no? Y de eso hacen su gama de información para efecto de ver sobre qué te voy a fiscalizar. A lo mejor debilidad un poquito para los contribuyentes es pues no tener esta información como tal, no prevenirla, sino en el momento, como dices Luis, que quieres hacer la defensa para el contribuyente, pues le piden la información y no la tiene. Y cuando hay veces contribuyentes que te llegan con plazos que ya están a punto de vencerse para irte a un medio de defensa, pues dices, oye, pues no las vas a tener a lo mejor en 5 días, ¿no? Cuando debiste haberla tenido desde un inicio, antes de que te revisaran. La debilidad a lo mejor de la autoridad, pues la fortaleza a las autoridades fiscales es su información. Fortaleza también al contribuyente es tener pues buenos asesores, hacer la prevención, ¿no? Si dices, oye, voy a hacer este tipo de operación, pero a lo mejor no es recurrente, pues sabes que me acerco a un despacho, lo analizo, lo revisamos, para efecto de que me den la asesoría correspondiente y me digan cómo tengo que estar pagando, si tengo que hacer alguna retención, para efecto de que no me lo cuestionen. Si tienes dudas de si la operación está correcta o no, por ejemplo, en Prodecon está el servicio de consultas, donde los contribuyentes ante ciertos puntos o actuaciones de la autoridad tienen dudas en las interpretaciones de las leyes o cómo se está haciendo la operación como tal, conforme a las disposiciones fiscales, puedes hacer una consulta ante Prodecon, planteas tu problemática o tu situación. Prodecon te puede emitir ciertos requerimientos para efecto de verificar que lo que estás preguntando va correlacionado con la documentación que estás aportando, ¿no? Y ahí puedes tener una opinión de Prodecon. Obviamente, esto es para el contribuyente, porque todos los contribuyentes tienen operaciones completamente distintas. Se pueden parecer, pero pues tú no sabes qué tiene atrás el contribuyente, ¿no? Entonces, está esta parte de consultas. Hemos tenido contribuyentes previenen esto, hacen la consulta por esta operación, por esta mecánica de cómo están pagando los impuestos, para efecto de que cuando llegue una auditoría, tengan también ya un respaldo como tal, ¿no? Si a lo mejor la autoridad dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y por eso te voy a determinar una deuda fiscal, bueno, en una defensa lo previno el contribuyente, tiene su consulta, tiene los elementos para poderlo acreditar y en la defensa, pues el tribunal decidirá si fue correcto o incorrecto, legal o ilegal, las actuaciones de la autoridad, ¿no? Creo que los dos, tanto contribuyente y autoridad, pues depende también de las prevenciones que haga cada uno. Y hablamos tanto de prevención porque a lo mejor lo vemos, porque en el momento que llega una deuda fiscal, que puede ser muy cuantioso, irte a un medio de defensa, donde es un 50 y 50, pues no sabes si vas a ganar o vas a perder, ¿no? Y entonces, si vámonos un panorama no bonito, el contribuyente pierda un crédito fiscal de 10 millones y todavía se actualiza y aumentan los recargos y todavía también viene con la multa y la autoridad puede tener son 5 años para poderte hacer los cobros, pero si te hace una gestión de cobro y le interrumpe, pueden ser pues otros años más y pueden ser casi hasta 10 años. Entonces imagínense el no prevenir esto y tener una deuda fiscal millonario, pues también viene la parte de intentar hacer el cobro por parte de la autoridad, por ejemplo, a una persona moral, y cuando la persona moral no le puede cobrar, pues entra la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces puede ir contra el administrador único, contra los socios. Entonces sí al momento que terminen, yo siempre digo, no es aquí en cortito, es muy largo este procedimiento si tú no previenes esto, ¿no? Y pues parte también la fortaleza que tienen los dos, yo digo que son los acuerdos conclusivos. En los acuerdos conclusivos, Prodecon es un mediador entre ambas partes. Es el primer medio alternativo en una auditoría con la autoridad y el contribuyente. Ahí somos solamente mediadores.
La fortaleza es que, ok, si no estás de acuerdo con las partidas, hay la calificación que te está haciendo la autoridad, para ti no es la correcta, bueno, ingresa un acuerdo conclusivo, proporciona la información, la autoridad lo va a valorar y valorará a lo mejor lo que decías en este canal de comunicación de pagos en el extranjero, que son como obtener esa información a lo mejor no es tan fácil, no es como, ay, en 2 días la tienes, sino a lo mejor pueden llevar meses que lo tengas, pues también ahí previenes y decir, oye, de una vez la solicito el acuerdo conclusivo, a lo mejor en un mes me llega esa información, la aporto para la autoridad para que me lo valore, porque en ese momento del acto de fiscalización no lo tenías, pero si lo aportas en un acuerdo conclusivo, la autoridad lo va a valorar y a lo mejor esa valoración hace que tengas una disminución del posible adeudo fiscal que tengas, ¿no? Entonces creo que es una fortaleza donde Prodecon ha ayudado a ambas partes, una, que se regularice la situación fiscal del contribuyente, terminan anticipadamente las auditorías, hay una reducción por única ocasión del 100% de las multas, evitas juicios largos y costosos, ¿no? Eso sería. Conoces el crédito fiscal de manera anticipada. Conoces el crédito fiscal y ya tú ves, pues, qué es lo que quieres, ¿no? Si quieres irte a un medio de defensa, si quieres regularizarte, o regularizarte de manera parcial. También eso nos ha pasado. Donde dice contribuyente, sobre estas partidas me regularizo, sobre lo otro, me voy a medios de defensa. Ok. Bueno, como debilidad y fortaleza para ambas partes, yo creo que es la información y el acuerdo conclusivo que comenta Gaby. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Alguien más quisiera aportar? Para ir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Abel. Es con la publicación del decreto promulgatorio de la Convención Multilateral este pasado 19 de junio de 2023 en el DOF, ¿cómo consideras que van a impactar en términos generales los cambios que se están proponiendo, teniendo en cuenta que se está buscando que no se haga uso indebido de los tratados en planeaciones fiscales principalmente? Yo creo que va a tener un impacto fuerte. Creo que tendría más si Estados Unidos hubiera sumado, desafortunadamente, no es, y no podemos dejar de reconocer que la inversión fuerte al país viene de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, para los que ya habían visto operaciones con Estados Unidos, si bien no estaba el PPT, el Principal Purpose Test que hay ahora en el MLI, sí existía el Limitation of Benefits. Entonces, ya de cierta manera, las empresas que están en Estados Unidos traían ese tema de, a ver, vamos a buscar que el receptor de los pagos tenga una presencia fiscal y una presencia que cumpla con los elementos mínimos que están. Ahora vamos a empezar a ver eso mucho más en los acuerdos que tiene México con las demás jurisdicciones, ¿no? Y también creo yo que vamos a ver operaciones y contratos donde se va a hacer más patente y va a haber más involucramiento, no solo de los fiscalistas, de los contadores abogados, sino de la gente de negocios, en documentar cuál es la razón de ser de ese contrato, ¿no? Creo yo, hemos estado viendo, se les tocó ver un poquito la migración al estilo que antes se veía en Estados Unidos, ¿no? Que al principio de un contrato, aunque fuera muy sencillo, ponías una serie de representaciones o declaraciones que señalabas, oye, ¿para qué se hizo? ¿Qué es lo que buscamos con esto y más? Y lo que yo creo, veremos a ver qué tanto valen las auditorías, es generar en ese documento, que será de los primeros que revise la autoridad, un primer elemento que le diga a la autoridad, ya entendí por qué hicieron este contrato, para tratar de quitar del velo, que en mi experiencia siempre venía la autoridad, tal vez con esa consigna de decir, este contrato existe nada más porque quieren hacer una migración de las utilidades que son grabadas en México a otro país donde hay un mejor tema, ¿no? Y decirles, no, miren, aquí está la razón de negocios, aquí está el historial del PONE, y en mi experiencia, platicando informalmente con funcionarios, creo que eso va a ayudar en ese tema. Entonces, creo que vamos a ver a los contribuyentes poniendo mucho más atención a este tema. Creo que vamos a ver a los contribuyentes y a las autoridades haciendo una matriz, identificando ahora que tenemos el MLI en vigor, cómo afecta en cada uno de los países, porque habrá ciertos países donde habrá reservas, como mencionaste, o habrá países que solamente han adoptado los mínimos del PPT y del LOB, que aunque México adoptó un estándar más alto, ya no. Entonces, la misma autoridad va a decir, a ver, aquí tenemos una matriz donde no tenemos tantas nuevas herramientas por las reservas que usó el otro país, pero en este sí, pues vamos primero a enfocar donde podemos hacer una recaudación más importante, ¿no? Entonces, el contribuyente de la autoridad va a decir, a ver, si estoy inventando con Holanda, va a haber modificaciones más importantes que nos dan más herramientas, pues vamos a enfocarnos por allá porque probablemente ahora sí podemos atacar operaciones que antes no podíamos atacar. Y a nivel de contribuyente, necesitaría hacer una revisión de las operaciones que tengo para ver ahora con estos países cómo se modificó y ver si los beneficios que antes
estaba considerando que tenía derecho, ya no los voy a tener, y ver si modifico mi operación o no modifico mi operación, o simplemente ahora pago más o presento retenciones de manera distinta, ¿no? Entonces creo que sí va a haber cambios a nivel de la autoridad, pero también cambios a nivel del contribuyente, que tiene que ser mucho más proactivo y revisar si los beneficios que venía aplicando le siguen siendo aplicables. Ok. Yo creo que principalmente, y de hecho es materia de otro curso, hay que hacer un plan de acción respecto a esto, si es que eres una empresa que haces pagos al extranjero y que usas beneficios para tratados. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para todos. En tu top 5, ¿cómo clasificarías los diferentes tipos de pagos al extranjero? Esto de acuerdo a su nivel de riesgo o vulnerabilidad al momento de ser fiscalizados. ¿Por qué? Tomando como base que 5 es el menos riesgoso y el 1 es el más riesgoso. A ver si quieren dentro de los valientes. Primero, yo creo que los que más riesgo tienen son los que yo clasificaría como pasivos con alta movilidad, que no requieren tanto un elemento humano o una infraestructura física, ¿no? ¿A qué me refiero? Tesorerías centralizadas, préstamos, regalías, donde estamos hablando de un intangible que puede estar registrado en Islas Caimán, en Inglaterra, en Suiza, en Luxemburgo, y no requieres personal que esté allá adentro, no es mucho más fácil moverlo. Creo que esos son los que tienen mucho mayor riesgo, porque el SAT tiene perfectamente identificado que ese es movible y que, si bien en un pago del extranjero, en una esencia estamos viendo un servicio que se está dando porque hay una función económica localizada en el extranjero, no podemos dejar de ver que en grupos multinacionales ese primer componente va de la mano con un segundo componente. Es decir, en este tema de movilidad, donde yo puedo mover el intangible, de hecho, voy a escoger una jurisdicción donde la eficiencia fiscal sea el máximo, ¿no? Que nadie está peleado con eso, es totalmente válido, hay que entender que se cumpla con las formalidades. Entonces, el SAT tiene plenamente identificado ese tema. El segundo nivel de riesgo, que yo diría que número 2, es hay que identificar la clasificación fiscal y legal del receptor del pago. Entender en qué jurisdicción está, si está en una jurisdicción que está en la lista de jurisdicciones, la llamada Blacklist o Refiples, entender si es un vehículo que es una figura jurídica, que es transparente o no en el país donde está administrado o donde está constituido, para ver qué tratamiento, ver si vamos a caer en el tema de mayor retención por ser un pago, un refipre, o en el tema de no deducibilidad porque está hecho a un vehículo que es híbrido. Entonces, esos serían mis dos primeros niveles de riesgo, ¿no? Es uno, pagos que tienen que ver con un servicio que es altamente movible por el origen del mismo, y dos, pagos que están hechos a vehículos donde la clasificación es compleja, ya sea por la jurisdicción donde está o por las características fiscales y legales del vehículo receptor del pago. Ok. Para ponerlos en términos generales, podemos decir, a lo mejor un gasto a prorrata lo podríamos estar ubicando en la clasificación 1 que nos acabas de dar. Fíjate, no necesariamente porque muchas veces el gasto de prorrata sí trae un componente que no es tan altamente movible. Muchas veces lo traes, oye, por un pago de contabilidad general, por marketing general, traes un elemento. Entonces, el cuestionamiento no es tanto el que lo mueva, sino, oye, tenemos una disposición que en principio no te deja que haya una deducibilidad por los gastos a prorrata, ¿no? Salvo en el precedente que puedas demostrar y demás, etc. Entonces yo te diría, si me presionas entre el 1 y el 2 los pondría, porque creo que son menos cuestionables, porque hay ciertas reglas en ese sentido, que las tesorerías o regalías donde los intangibles pueden ser fácilmente movibles y registrados en cualquier lado. Requisitos inalcanzables, ¿no? Requisitos inalcanzables, pero eso te dice, a ver, no hay riesgo porque sabes que no te lo van a permitir, ¿no? O sea, es el tema. Bien, pues me brinco las trancas y lo hago de todos modos, ¿no? Una regalía sería contundentemente riesgoso. Yo creo que hoy por hoy, más en el mundo comercial que venimos, el tema de las regalías es de las altamente cuestionables, no solo por el monto, por dónde está pagado, sino porque cada vez vemos más autoridades que dicen, no, espérate, esto no es una regalía, esto tiene una naturaleza distinta de otro pago, que si está sujeto no vas a poder aplicar el artículo 7 en algunos de los tratados, ni el artículo de regalías, sino tienes que darle otra caracterización y va la retención al máximo. Y en el mismo sentido sería la patente, ¿no? Así. Digo, ponemos estos ejemplos para que ustedes evalúen qué tipo de pagos realizan. También pueden tener asistencia técnica, pueden tener tema de arrendamiento, honorarios. El título 5 es el que les va a señalar esos
tipos de pagos que pueden estar en ese tipo de conflictos. Y en tema de regalías han habido varios precedentes donde se señala, a ver, ¿por qué estás pagando esta cantidad? Y va de la mano con el tema de precios de transferencia. Si lo que me cuentas hace rato, en México tienes un equipo de marketing que es el que está dando la fuerza a este intangible, a esta marca, a este nombre y demás, pues entonces el valor está aquí y aquí ya estás incurriendo en una deducción. ¿Por qué estás pagando tanto por esto si tú estás generando el valor para la marca en ese sentido, ¿no? Oye, ¿o por qué de repente una marca que nadie conocía estás poniendo a pagar esta cantidad tan alta donde no hay ese valor, no es tan conocida la marca aquí? Entonces, mucho tema de sustancia en el tema del tema de la regalía. Sí, entonces, pues ustedes hagan su examen de conciencia si a lo que estamos hablando les hace sentido de manera contraria o de manera positiva. Si es de manera contraria, donde dices, pues es que yo nomás tengo la factura, ahí es donde a lo mejor nos tendríamos que estar enfocando desde ahorita, ¿no? No sé, Raúl, si quisieras abonar algo más, Gabriela. ¿Ya me escuchó? Sí. De lo que yo, no nos han llegado como tantos estos asuntos, pero de lo que hemos analizado, lo que hemos visto, el 167 que habla de las regalías, que habla de la asistencia técnica y de la publicidad, que es lo más cuestionado. También los intereses, porque es el flujo, creo que es la parte más fácil para la autoridad, es flujo que dices, oye, ¿dónde está? Entonces, yo te puedo decir, porque a lo mejor por lo que veo cuando me los auditan, para mí todos son riesgos. Para mí todos son riesgos. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando llegan ya a una auditoría y no tienen los documentos o no tienen la sustancia para poder desvirtuar la autoridad, pues es un riesgo de ¿qué? De que te van a determinar, ¿no? Si bien es cierto, hay operaciones que son más complejas que otras y que tienes que estar revisando pues otras disposiciones, para mí, yo siempre digo, tienes que estar bien asesorado, tienes que estar atento a tus operaciones, porque dicen, ay, es que yo nada más delegaba. Está bien delegar, pero también supervisa, porque si no supervisas es cuando pues vienen todos los problemas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, para mí todo es un riesgo si no tienes una buena administración, una buena contabilidad y que también unos buenos asesores que te digan, ¿no? O sea, lo estamos haciendo incorrectamente, lo estamos haciendo correctamente, es decir, estamos incorrectamente, ¿sabes qué? Pues mi responsabilidad ética es de decirte, se tiene que hacer esto, no cumple, no arriesgues toda tu operación. Ok, existe uno, de hecho es muy común la parte de intereses, muchos las clasificamos a lo mejor no riesgoso, pero si se dan cuenta, intereses es una de las que tiene mucha disposición y requisitos hoy en día. Tema de capitalización delgada, el tema de la deducibilidad, de que tienes que compararla con los demás intereses, el tema de precios de transferencia, crédito respaldado. Entonces, mucho cuidado con la parte de intereses y por el nivel de apalancamiento que muchas empresas a veces viven, el efecto que puede tener el ajuste por inflación, entre otras cosas, ¿no? Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente también es para todos, es en materia de precios de transferencia, ¿cuál consideras que ha sido y seguirá siendo la importancia de esta área para las empresas y la propia autoridad? Bueno, por la parte de precio de transferencia, pues seguirá siendo de mucha importancia, ¿no? Soportar que las operaciones cumplan con el principio arm's length será sumamente importante, pero sobre todo no es solo concluir que si está o no dentro de rango. Creo que ya es un más allá que esa conclusión, sino es tener funcionales bien realizados, que se hablen con la caracterización de la compañía, tener las comparables bien soportadas, la parte de la sustancia, ¿no? Como lo comentó Abel y Gaby en su momento, la parte de la sustancia de esas transacciones y también por esta parte que tomando lo último, ¿no? De los intereses, también recordar que ya en las nuevas guías de precios de transferencia que están en vigor del año pasado, ya hay un capítulo específico para transacciones financieras. Entonces, ya no solo se puede quedar el estudio como se analizaba antes, ya hay que considerar las nuevas disposiciones o las nuevas guías con referente a financiamientos, garantías implícitas, cash pool, la parte de derivados, de seguros, etcétera. Entonces, todo eso hay que revisitarlo y volver a analizar si se está cumpliendo con esas nuevas disposiciones o habrá que hacer un cambio en el funcionamiento de la transacción intercompañía, y esto para minimizar riesgos. Yo creo que, y regresándome a la pregunta anterior, y voy de la mano de lo que decía Gaby, ¿no? O sea, al final,
tú vas a medir tus riesgos, ¿no? Hay riesgos más altos, hay riesgos más bajos, pero al final todo es un riesgo, ¿no? Salir a la calle es un riesgo. Entonces, pero pues tú puedes tener las precauciones para minimizar o potencializar ese riesgo. Entonces, y uno de esos es tener una documentación completa, robusta, de precios de transferencia. Muchas veces no le damos la importancia que debe de ser, simplemente, a ver, mándamelo, conclusión, está dentro de rango, listo, ¿no? Ya lo guardo en el cajón. No, hay que revisarlo más a detalle porque eso te puede jugar en contra. Y además, ¿no? Que existen las otras obligaciones de precios de transferencia, que es las obligaciones de las informativas, ¿no? Una informativa local, una informativa maestra para los que presentan country by country. Entonces, hay que hablarse y otra vez, la palabra de esta plática, de esta charla es comunicación, porque sin comunicación va a ser difícil. Y es muy sencillo, ¿no? Es una palabra, pero abarca muchas cosas. Entonces, eso y tener esa comunicación inclusive dentro de la misma empresa con las otras áreas, porque mucho se deja de lado algunos requisitos que pueden ser muy de forma, que puede echar para atrás una transacción por mucho que tengas el fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sensibilizar a los demás stakeholders dentro de una transacción intercompañía. Muchas gracias, Raúl. De hecho, es muy importante, algo que nosotros hemos sensibilizado. Raúl, afortunadamente, está en una empresa donde tiene creado el puesto de precios de transferencia, pero muchas empresas no lo tienen. ¿Por qué? Porque pues, no está autorizado. Si al caso tenemos el puesto de impuestos, ¿no? Pero no llegamos al de precios de transferencia. Entonces, hay que echar mano de lo que se tiene y de entrada, pues lo que tienes es un asesor de precios de transferencia, ¿no? Y si tienes la opción de a lo mejor sumarle segunda revisión al estudio de precios de transferencia que te ofrecen, pues sería mucho mejor. No se está buscando a lo mejor quitarle la chamba al principal asesor, lo que se está buscando es aportarle el estudio de precios de transferencia. No sabes si está mal hecho hasta que no tienes la auditoría y te dan comentarios al respecto. Entonces, la segunda revisión casi siempre lo que viene es abonar y mejorar ese estudio de precios de transferencia, porque muchas veces como contribuyente y como no especialista, pues ni siquiera sabes, ¿no? Lo único que le revisas tal vez es la parte de la cantidad, más no de la sustancia o de lo que debe venir en un estudio de precios de transferencia. Vamos con los últimos dos espacios, que es la parte de conclusiones. Si tenemos alguna pregunta ahorita por parte del público, es importante que la hagamos a través del chat, aquí presencial también. En caso contrario, pues pasamos a conclusiones por cada uno de nosotros, si es que las quieren dar, y al cierre ya para concluir el evento. Sí, hola Raúl. La pregunta va enfocada si en las empresas como Grupo Bimbo ya han tenido o sus partes relacionadas en el extranjero, les han solicitado alguna información o han estado ya empezando a revisar la parte del Pilar 1 procedente del programa ABEX respecto a la tasa específica, o si no se ha comentado nada en el sentido de que vayamos como previendo cómo van a ser los pagos al extranjero en el futuro por este tipo de circunstancias que se están dando a nivel internacional. Hola. Sí, no, muy buena pregunta. Por la parte de Pilar 1, sí, ya estamos trabajando. Si bien en el Pilar 1 todavía no ha avanzado tanto como el Pilar 2, pero bueno, centrémonos con lo que se tiene ahorita en el Pilar 1. Sí se ha hecho un análisis. Al final en el monto A, y perdón, a lo mejor me voy a ver muy técnico, ¿no? Para todos, voy a tratar de explicarlo lo más posible. Relacionado con el monto A, pues yo siempre lo digo, lamentablemente no estamos en esa situación, esperemos que algún día, porque son para empresas que tienen más de 2 billones, que son para nosotros 2,000 millones de euros. Entonces todavía no llegamos, esperamos algún día llegar, no, 20, perdón, 20. Esperamos algún día llegar y tener ese problema del amount A, pero al final el monto A sí cobra mucha relevancia también cómo está tu estructura del grupo y la sustancia que tengas en cada uno de los países donde estás vendiendo, ¿no? Porque al final todo el residual, déjame llamarlo así, que tengas de tu porcentaje de EBITDA que está mayor al
creo que ahorita está en un 15%, si más no recuerdo. Todo lo excedente de ese 15 lo vas a tener que repartir en todas las demás. Entonces se vuelve algo difícil de gestionar. Y por la parte del monto B, que ya va muy relacionado con, yo le digo un safe harbor de precios de transferencia, donde se va a establecer una rentabilidad para las empresas que se dediquen a marketing, de distribuciones de distribuidor de riesgo limitado. Entramos otra vez al tema de sustancia, ¿no? Que se tenga bien estructurada la parte de estructura organizacional del grupo, perdón por ser redundante. Pero sí, es algo que ya estamos trabajando en eso, ya estamos analizando, pero yo mi mensaje no les diría para los que estamos aquí, ahorita el pilar 1 se ve lejano. Lo que ya es un hecho es el pilar 2, y el pilar 2 ya estamos jugando ahorita con las regulaciones de pilar 2, aunque no estén implementadas oficialmente. ¿Por qué lo digo esto? Porque dentro de la misma, pues, los pues, papers que ha publicado la OCDE, te agarra operaciones tanto antes del 1 de diciembre del 21, como todas las que hagas después, ¿no? Entonces, ya estamos jugando con eso. Muy probablemente en los que tengan que su casa matriz esté en Europa, ya están jugando, Europa ya dijo que lo va a aceptar, o inclusive si su casa matriz es Corea, ya también ya están jugando ahorita. Entonces, sí, ese no está tan lejano, ese ya está ahorita aplicando. Entonces, mi recomendación sería ya empezar a analizar el efecto de Pilar 2, solo nomás para decirles, y no quiero asustar, y ya creo que va a ser tema de otro foro. Hay que tener mucho cuidado con el Pilar 2 porque no es solamente la tasa estatutaria. Les voy un ejemplo muy puntual. México, tú dirías, México, tengo un 30%, no tendría por qué preocuparme. Lo que estamos viendo y cómo está analizado o cómo está estructurado el Pilar 2, si tienes efectos permanentes, por ejemplo, un ajuste anual por inflación, ¿no? En caso que tengas más créditos que deudas, y eso te origine una pérdida, vas a ser pagador de Pilar 2. Entonces, yo pondría ya sobre la mesa estar trabajando, empezar a calcularlo, porque esto te puede dar una muy mala sorpresa. Pues bueno, con eso se confirma que sigue habiendo dinamismo, no solamente en la parte de impuestos, también en precios de transferencia, a nivel internacional, y también va a seguir a nivel local, ¿no? Hay otra pregunta que nos hacen en Teams. Nos preguntan nos dicen, mi empresa pagó intereses por un préstamo con su parte relacionada en el extranjero. ¿La retención a declarar debería ser ISR por pagos al extranjero o ISR por intereses? Yo creo que la pregunta va enfocada a cómo vamos a declarar la posible retención que tal vez se generó. Contundentemente tiene que ser pagos al extranjero porque no eres una entidad financiera. Lo que sí tienes que vigilar es el CFDI que debes de timbrar por pagos al extranjero, el complemento que vas a usar, si vas a usar el de pagos al extranjero o el de intereses para ver cuál es el que se acomoda. Pero en respuesta concreta a tu pregunta, te podemos decir que es pagos al extranjero en lugar de intereses. ¿Alguna otra pregunta? Ya no. Ok, pues bueno, no habiendo más preguntas, les recordamos que este es un foro al diálogo donde solamente estamos tomando la parte general. Se dieron cuenta, son preguntas clave, pero van a existir muchas más. Como lo dijimos al principio, pagos al extranjero es motivo de un diplomado de un año, tal vez, o hasta más. Ahorita tratamos de darles una poquita empapadita de lo que debe de ser pagos al extranjero, lo que hay que vigilar. Julio y agosto nosotros vamos a tratar de darle un poquito más de certeza a través del archivo de defensa y otros puntos. Pero bueno, vamos a dar espacio ya para concluir y para cerrar el evento. No sé, Abel, si quisieras, comenzamos con alguna conclusión de tu parte. Sí, yo les diría nada más que siempre creo que decimos lo mismo, pero la verdad es que las autoridades se han ido sofisticando tanto por sistemas, por intercambios de información, como por los mecanismos que ya tienen en automático, y eso lleva a que el nivel de auditoría es mucho mayor y a mucho más detalle, ¿no? El mensaje que yo les mandaría es mucho más fácil en tiempo real
ir atendiendo a todos estos temas de formalidad, de sustancia y demás, aunque pueda ser engorroso desde el punto de vista de costos administrativos, servicios. Y en una auditoría, tratar de recrear o tratar de obtener la documentación de algo que sucedió hace 4 o 5 años, donde ya no está tu contraparte en el extranjero, ya los correos ya están en otro lado, la documentación tal vez no está, y en los plazos que te da la autoridad, adicionados a que ya nos recortaron las oportunidades de ir a Prodecon, puede ser complejo, ¿no? Entonces, ahora sí que el coco es real, ahí está, y hay que estar mucho mejor siendo proactivos en generar estos archivos de defensa como un seguro médico. Ojalá no lo tengamos que hacer nunca, pero hay que irlo constituyendo para ese caso. Muy bien. Gaby. Retomo lo del seguro médico. Así alguna vez alguien me dijo, es como un seguro, no lo utilizas, pero el día que lo utilizas es el día que dices, ¿por qué no lo contraté? ¿No? Y aquí es un poquito, no es que no lo vayas a utilizar, es que prevén a toda esta documentación, como dices, 3, 4 años, pero si de una vez vas a empezar con pagos en el extranjero, apenas estás iniciándolo, entonces pues desde una vez empieza a recabar toda esta información, asesórate. ¿Para efecto de qué? De que si la autoridad en 3 o 4 años o hasta casi 5 años te audite, tú ya tengas todo. Y pues recordarles que existen los acuerdos conclusivos, las auditorías, a lo mejor las que son con mucho más tiempo, que sería visita domiciliaria o una revisión de gabinete, que son 12 meses, pues por así decirlo, tienes esos 12 meses. Casi la autoridad lo trabaja a 8 meses, no se va casi siempre a los 12, pero si acaso, pues también tienes la posibilidad del acuerdo conclusivo. Si desde una vez te hicieron la auditoría y sabes que tienes que recabar cierta información y a lo mejor pasaron 10 meses y todavía no la tienes y estás en oficio de observaciones, bueno, puedes aportar esa documentación en los acuerdos conclusivos, ¿no? Para que te lo valoren. Entonces, recordarles que si acaso tengan una auditoría de pagos en el extranjero, de comercio exterior, de impuestos internos, pues recurran a los acuerdos conclusivos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gaby. Raúl, para concluir, mi estimado. ¿Listo? Bueno, creo que ya, a ver, Gaby, me dejaron muy poco. Que muy acertado y coincido plenamente. Y para no sonar repetitivo, pues a nosotros, como parte de los que trabajamos en empresa, pues nos toca hacer la tarea, ¿no? Y hay que hacer esa tarea, ese seguro, ¿no? Como mencionan, que el yo del futuro te lo va a agradecer. Muchas veces en este momento no lo vemos como algo beneficioso o un ahorro hacia la empresa, pero lo que se ha visto que al hacerlo y llegas al punto, ¿no?, de tener que soportar los pagos al extranjero, al tenerlo, tus probabilidades de éxito son mayores, y sobre todo eso ya se convierte en un ahorro a la empresa tangible. De un crédito fiscal a un no crédito fiscal ya es un ahorro para la empresa. Entonces nos toca hacer la tarea desde hoy, ¿no? Con los elementos que tengas, con las herramientas que tengas, pero al final hacerlo, ¿no? Y documentar, midiendo riesgos, ¿no? Tampoco entiendo que a un 100% pudiera ser complicado, tenemos muchas tareas del día a día, pero al final empezar con las transacciones que más riesgo tengas, y eso es los que pagas más, ¿no? De tu tabla de pagos, los que pagas más, esos son los de riesgo. Ya, no hay, vamos a las pruebas de auditoría y matemática simple. Los que pagues más son los de riesgo, y con eso es empezar. Y ya una vez estructurado, ya puedes ir a los demás. Pero al final lo importante es eso, porque te va a tocar la puerta el CFO y te va a decir, oye, pero ¿por qué no lo hicimos? ¿No? Y ahorita me estás pidiendo 100 millones de pesos, ¿no? De un crédito fiscal, ¿por qué no lo hicimos antes? Entonces es mejor ser proactivos que reactivos. Pero bueno, ese es mi mensaje, y también agradecer esta oportunidad de este diálogo. La verdad, también yo aprendí mucho de todos ustedes, y prometo
bueno, si me invitan otra vez, pues muy gustoso, ya estar presencialmente con ustedes y bueno, les mando un saludo a todos por ello. Más concluir con una reflexión. Lo retomo desde el comentario que hicimos al principio. En el estado de resultados, en su empresa, pagos al extranjero significa uno de los más importantes rubros. Igual como lo comentaron en la parte de seguro, muchas veces no tenemos la costumbre de documentar este tipo de situaciones y cuando tienen una auditoría, digo, los que ya la vivieron pueden dar testimonio de lo que estamos comentando. Los que no nos pueden tomar a locos, los invitamos a que pregunten con sus conocidos quiénes ya vivieron este tipo de auditorías y que en realidad se puedan dar cuenta que el beneficio económico de la prevención puede ser mucho mejor a la reacción cuando ya tuviste la auditoría, ¿eh? ¿Por qué? Porque se vuelve en un crédito fiscal y muchas veces no es luego, de determinado 2022 te auditamos 2022. No, la autoridad no va así en línea, simplemente va desfasada unas 2 o 3 años y eso significa, en caso de un crédito fiscal, en un incremento por accesorios. Entonces, mi reflexión va en ese sentido, de que muchas veces decimos, ¿para qué pagarle a un asesor? ¿Para qué documentamos eso si todavía no lo necesitamos? Mejor espérate que llegue la auditoría, ya no tenemos margen de maniobra, inclusive ya ni siquiera está la gente que estaba en aquel entonces. Entonces se vuelve ya muy complicado documentar algo cuando ya está la auditoría en puerta, ¿no? Con eso quisiera concluir y pues vamos a dar el paso para la parte del cierre con Jesse. Gracias a todos por asistir nuevamente y esperen las invitaciones para julio y agosto. La verdad es que van a seguir siendo interesantes. No me queda más que agradecer la verdad a cada uno de los ponentes. Raúl, aunque no puede estar acá, pero honestamente hizo una participación muy buena. Gracias a todos por aportar esta parte de su conocimiento, de su expertise, de sus experiencias. A quienes nos escucharon, un poquito por Teams, sí decirles que sí tuvimos ahí unas fallitas técnicas, pero pudimos arreglarlas. Gracias por haber asistido, a los que están aquí presencial también por estarnos escuchando. Y pues siempre es enriquecedor estar escuchando este tipo de pláticas. La verdad esperamos que sigan con esta participación y que puedan estar también apoyándonos en otros foros. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.